Bienvenidos al canal de YouTube del programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería y la Vicedecanatura Académica de la Universidad Nacional de Colombia, Tutorías con Ingenio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un problema de flexión en ejes con sección variable, más bien con cambio de sección, diría yo. Bueno, mi nombre es Juan David Ramírez Ortega y soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Entonces vamos a mirar el problema, dice. El eje simplemente apoyado tiene un momento de inercia de 2i para la región BC y un momento de inercia i para las regiones AB y CD. Determine la deflexión máxima de la viga debido a la carga P. Bueno, este es un problema de los más básicos, donde simplemente tenemos dos apoyos y una fuerza en toda la mitad. Mm, pero es de los problemas, digamos, más comunes con los que se van a enfrentar sobre todo los estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, cuando tengan que hacer cálculos de eje, ya que una de las tareas del ingeniero es, bueno, calcular el eje para que él no falle por deflexión. Entonces, pues uno siempre tiene siempre se presentan estos casos de cambio de sección, sección variable, ya que siempre los ejes tienen ya sea hombros para rodamientos, hombros para poleas, hombros para engranes, y pues uno al momento de plantear ecuaciones debe tener en cuenta ese cambio de sección y al momento de diseñar tiene que tener en cuenta, bueno, cuál es el efecto de pronto, no sé, cambiar de material un eje o cambiarle la sección, cambiarle la inercia, cuál va a ser el efecto, digamos, dentro de la física del eje o dentro del comportamiento que el eje va a mostrar en determinadas condiciones de servicio. Entonces, pues, este problema va a servir pues, para ilustrar qué es lo que se tiene que hacer en este caso de cambio de sección. Y pues con eso podríamos aplicarlo a casos mucho más complejos. Entonces, bueno, vamos a mirar el problema. Entonces, el primer paso siempre es realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Digamos, una buena ayuda para hacer esto de forma rápida, de pronto para confirmar nuestros resultados, es con la ayuda del software Force Effect de la casa de Autodesk. Es un programa que se puede descargar gratis en nuestro smartphone o lo podemos también utilizar como como un aplicativo web en nuestro ordenador. Entonces lo utilizamos, digamos, es bastante intuitivo de manejar y hacemos esquemáticamente la viga. Ponemos unos valores aleatorios, simplemente es una viga que en toda la mitad tiene una carga. No importan los valores, ya que lo que nos importa ver es la forma del diagrama cortante y el momento flector. Como podemos ver en la imagen, pues son diagramas bastante simples. Entonces, pues la verdad es más que todo para tener como una referencia gráfica de eso que está pasando en la viga. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a afrontar el problema? Entonces, una estrategia para afrontar estos cambios de sección es utilizar una variable x sub 1 para representar la viga desde 0 hasta L cuartos y una constante x sub 2 para representarla de L cuartos a L medios. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque en ese punto, en L cuartos, es donde tenemos el cambio de sección. Esta sección variable, este cambio de sección, pues va a afectar el eje en gran medida, va a afectar su comportamiento de deflexión. Entonces, esta es una forma, digamos, de ayudarnos un poquito para el planteamiento de ecuaciones. Y pues como vemos en la imagen, el momento flector es una línea recta, es una ecuación bastante simple. Y pues gracias a que sabemos que la fuerza aplicada es P, pues sabemos que este valor va a ser P medios por la constante, por la variable espacial. Entonces vamos a tener dos funciones de momento, una m1 en función de x1 y una m2 en función de x2 igual a p medios por x1, lo cual es bastante evidente en la gráfica. Listo, ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos la ecuación del momento flector en la viga es utilizando la ecuación fundamental, es EI por la segunda derivada de la deflexión respecto a la constante, respecto a la variable espacial, que en este caso es dx igual a mx. Utilizando esta ecuación, esta expresión, vamos a utilizarlas tanto para x1 como para x2, es decir, tanto para x1 entre 0 y l medios, como para x2 entre l cuartos y l medios. Y es x1, entonces, bueno, esta expresión vamos con x1. Esta expresión llegamos si la integramos dos veces.
Entonces tenemos EI por la derivada de la deflexión respecto a dx es igual a p cuartos, bueno, integrámoslo de arriba, p cuartos x1 al cuadrado más c1, volvemos a integrar y obtenemos la siguiente expresión ya con una constante C2. Es importante notar que estas dos ecuaciones que obtuvimos de la integración sucesiva, bueno, la primera, la que contiene la derivada de la deflexión o la pendiente de la deflexión, o también en algunos libros lo llaman como el ángulo, bueno, esta ecuación también es importante, ya que nos permite establecer ciertas condiciones de frontera útiles más adelante. Es decir, generalmente, gracias a la geometría de la viga y la naturaleza de sus apoyos, esta condición la podemos utilizar para despejar esas constantes. Entonces ya vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, de manera análoga, ahora de manera análoga, tomamos x sub 2 y hacemos lo mismo, hacemos las mismas ecuaciones. Es decir, tenemos, en este caso ya no es EI solo, sino 2EI, porque acordémonos que esa parte gruesa del eje tiene un momento de inercia equivalente al doble de la sección delgada. Entonces 2EI, es importante tener en cuenta ese 2, igual bueno, 2EI por la segunda derivada de la deflexión respecto de x2 cuadrado igual a p medios por x2. Integramos nuevamente esta ecuación dos veces y bueno, ya ahí significa que tenemos ya cuatro ecuaciones. Nos salen las constantes de integración C3 y C4, que son las que van a determinar el comportamiento de la viga a deflexión y son las cuales nosotros debemos despejar para poder obtener las expresiones tanto de ángulo como de deflexión y pues obtener obviamente los valores que yo desee cuando yo ingrese un valor de x1 entre 0 y l cuartos o cuando yo ingrese un valor de x2 entre l cuartos y l medios. Entonces pasamos a mirar estas condiciones de frontera que son las que se dan gracias a la naturaleza a la geometría del eje. Entonces, como este es un caso clásico, siempre vamos a tener esto. Vamos a tener que en los apoyos sabemos que la deformación es cero. Entonces utilizamos las ecuaciones, sabemos que delta 1 es cero cuando x1 sea cero, entonces utilizamos la ecuación de arriba y eso nos despeja de una vez que la constante C2 es igual a cero. La segunda condición que encontramos es, ya que existe un máximo en el momento flector, es decir, tenemos un punto máximo dentro de nuestro diagrama, aquí lo podemos ver, que sea en toda la mitad de la viga, en este caso para nosotros es L medios, entonces la derivada de la deformación, es decir, el ángulo, en este punto es cero. Entonces utilizamos las ecuaciones con x2. Entonces decimos que el ángulo es igual a cero cuando x2 es igual a L medios. Reemplazamos en la respectiva ecuación, como podemos ver, y obtenemos que C3 es igual a menos P, la carga P, por L cuadrado sobre 16. Miramos otra condición de frontera, como son cuatro constantes de integración, necesitamos cuatro condiciones de frontera. Entonces, bueno, la tercera es, aunque existe un cambio de sección en el punto L cuartos, el ángulo a lo largo del segmento debe tener continuidad. Es decir, bueno, como vemos que en este punto, aunque hay un cambio de sección, el ángulo debe ser el mismo, es decir, la viga debe tener cierta continuidad. La viga no puede llegar, bueno, la viga no, el eje. El eje no puede llegar y partirse de un momento a otro. Entonces el ángulo tiene que ser como algo constante, algo suave. Entonces, pues para ello miramos que la derivada en ese punto, la derivada de la deflexión en ese punto tiene que ser igual a la derivada de la deflexión en ese mismo punto, cuando x es igual a l cuartos. Traduciendo eso en nuestras ecuaciones, eh, obtenemos las expresiones como vemos ahí abajo, p cuartos, x1 cuadrado más c1 igual a un medio. Ustedes se preguntarán de dónde sale ese un medio. Pues ese un medio sale, acuérdense de que la parte gruesa es dos veces la inercia de la parte delgada. Entonces, pues cuando se cancelan ese EI de la parte delgada con ese EI de la parte gruesa, queda un 2 por ahí volando, que es el 2 que vemos ahí expresado. Y bueno, con los demás reemplazamos simplemente los x por l cuartos y la constante C3. De ahí, realizando el respectivo despeje matemático, obtenemos que C1 es igual a menos 5pl cuadrado sobre 128. Ahora la cuarta condición de frontera
también tiene que ver con el cambio de sección y dice que es entre cambios de sección también se debe garantizar la continuidad de la función de deformación. Claramente, la viga no va a tener una deformación diferente, no se puede partir la viga tiene que llega al mismo punto, ambos tienen la misma deformación, tanto la parte delgada va a llegar a una deformación y a partir de ahí la viga por continuidad en la parte gruesa parte de ese valor de deformación, de deflexión. Entonces tenemos que la deflexión en uno es igual a la deflexión en 2 cuando x1 y x2 son igual a l cuartos. Traduciendo esto en nuestras expresiones anteriores, reemplazando x1 y x2 por l cuartos, obtenemos la expresión de ahí abajo y realizando el respectivo despeje matemático llegamos a que C4 es igual a menos P por el cubo sobre 384. Bueno, ahora ya que tenemos todas, podemos ver que aquí en las ecuaciones que teníamos inicialmente, ya tenemos todas nuestras constantes completamente despejadas, lo que significa que ya podemos eh, saber y determinar tanto el ángulo, la pendiente, como la deflexión en cualquier punto, simplemente ingresando un valor de x1 o de x2, ya, de acuerdo al rango en donde deseemos, o al intervalo de la viga, al segmento de la viga donde nosotros deseemos saber el valor, ya sea el ángulo o la deflexión. Entonces, con esto completamente determinado, vamos a resolver lo que nos pregunta. Entonces decimos, ahora podemos encontrar una expresión para la deformación delta 2 y su máximo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el máximo de la deflexión siempre se va a presentar donde existe el máximo del momento flector. ¿Por qué? Pues por simple teoría de cálculo, sabemos que donde existe este máximo va a existir donde existe ese máximo del momento va a existir ese máximo de la deflexión. Entonces decimos que podemos encontrar una expresión para delta 2. Entonces simplemente, como vemos ahí, es la expresión delta 2 ya con las constantes operadas. Llegamos a esta expresión más sintética y decimos, bueno, como sabemos que el punto de deflexión máximo está en la mitad de la viga, en este caso, pues porque en este caso la mitad de la viga también coincide con ese punto máximo del momento flector, entonces sabemos que esa deformación máxima está en x2 igual a l medios. Entonces simplemente haciendo un reemplazo, llegamos a la expresión de flexión máxima igual a 3PL sobre 256 por EI en dirección, bueno, en dirección hacia abajo, por así decirlo en la viga, por simple inspección. Y pues de esta manera llegamos a resolver este problema y es la forma de afrontar este tipo de situaciones donde se nos presenta un cambio de sección en un eje. Esto, pues como lo dije anteriormente, va a ser muy importante para estudiantes de ingeniería mecánica y mecatrónica, ya que ellos van a tener que constantemente tener en cuenta estos cambios de sección cuando hagan sus labores de diseño. Bueno, muchas gracias, espero que este video les haya servido y hasta la próxima.